aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Amado Padre, Dios Todopoderoso, realmente no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar postrados ante tus pies, Señor. Y con esa actitud, amado Padre, de reverencia, de respeto, nos postramos ante ti, Señor. Postramos nuestros corazones ante ti, bendito Padre. Señor, te damos gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado y porque tú nos das la libertad de poder venir delante de tu presencia, Señor. Y en esta mañana, en esta tarde, Señor, levantamos nuestros brazos, Señor. Abrimos nuestros labios, Señor, para adorarte, para alabarte, para darte gloria y honra, Señor. Amado Padre, gracias. Gracias por todo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Y prepara nuestras mentes y corazones para poder escuchar tu palabra, para poder ser ministrados, para poder ser cambiados, Señor. Dios bendito, recibe toda la gloria, Señor, y llena este lugar de tu presencia. Llena nuestras vidas, Señor, y toca corazones, Señor. Toca el corazón de todo aquel que aún no te conoce, Señor, que se pueda postrar ante ti, Señor, al igual que todos mis hermanos. Gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos y dejamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Una vez un joven le dijo a un pastor que él creería en Dios cuando pudiera verlo. El pastor le preguntó al joven, ¿crees que tu mamá te ama? Por lo que el joven respondió, por supuesto, no solamente creo, sino que yo sé que me ama. Entonces el pastor le preguntó si él podía ver el amor de su madre, si podía pesarlo o medirlo. El joven dijo, no puedo ver el amor de mi madre, ni pesarlo ni medirlo, pero yo sé que ella me ama. Entonces el pastor, con mucho cariño, lo vio y puso su mano sobre el hombro del joven y le dijo, Dios es amor. Así como el amor no se puede ver, medir o pesar, pero uno sabe de que existe. Hay muchas cosas que no se ven, pero que son tan reales que uno no las puede negar. Veamos lo que dice Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha dado a conocer a los hombres. Dios se ha revelado a los hombres a través de todo lo que Él ha hecho, a través de la naturaleza, a través de su creación. Y a esta revelación se le conoce como la revelación general. Pero también Dios se ha revelado a los hombres por medio de su palabra, por medio del Evangelio. Y a esta revelación se le conoce como la revelación especial. Todos los seres humanos tenemos conocimiento de Dios, algún tipo de conocimiento de Dios. Las evidencias que Dios ha mostrado por medio de lo que Él ha hecho, de lo que hizo, y la voz de Dios mismo en la conciencia del hombre son suficiente evidencia de la existencia de Dios y de su infinito poder. Romanos 1:19 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Dios puso esa evidencia en nosotros mismos.
No es que nosotros podamos venir a Dios por nuestra propia capacidad, sino que es Dios quien se revela a nosotros y pone esa evidencia en nosotros mismos a través de las cosas que Él ha hecho. Dice, pues Dios se lo hizo evidente. Incluso los incrédulos que no conocen la ley, incluso la gente que tal vez no ha oído del Evangelio o no ha creído en el Evangelio, tienen algún tipo de conocimiento de Dios dentro de ellos. Leamos lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto, dice, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Quién es el que pone esa ley escrita en sus corazones? Dios mismo. Y Dios nos ha dado la conciencia. Así que toda persona, creyente o no, una persona que no es creyente, sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque tiene conciencia. Todos tenemos una conciencia. Y nuestra conciencia nos dice cuando hemos hecho algo malo y hemos ofendido a Dios. La diferencia es que cuando nosotros venimos a Cristo, no solamente tenemos nuestra conciencia quien nos dice si hemos hecho algo bueno o algo malo, sino que también tenemos al Espíritu Santo en nosotros, quien nos muestra las cosas, quien nos guía, quien nos exhorta, quien nos corrige. Pero la revelación natural por sí sola no es suficiente para que una persona alcance la salvación. No es que uno ve lo que Dios ha hecho y ya es salvo, no. Pero a través de las cosas que uno puede ver, uno tiene conocimiento de Dios. Para poder ser salvo es necesario tener también la revelación especial, es decir, que la persona oiga y crea en el Evangelio. Pero eso no quiere decir que una persona que no ha escuchado el Evangelio no conozca de Dios o no conozca algo de Dios. Pablo dijo lo siguiente en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, hablando acerca del Evangelio. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, hablando de todas las personas, judíos y griegos, refiriéndose a todos los demás. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, por la fe uno viene a tener vida, vida eterna. Esta mañana quiero hablar acerca de las consecuencias que se dan, que se producen cuando una persona rechaza la verdad, cuando uno rechaza a Dios. Y el tema lo he titulado La ira de Dios contra el pecado. Vayamos a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Leamos los versículos del 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muy bien. En principio, es importante que notemos, que observemos la correlación entre la justicia y la ira de Dios, entre la justicia de Dios y la ira de Dios. Y ambos, tanto la justicia como la ira, dice la palabra que han sido revelados. En el versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y el versículo 17, un versículo antes, dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así que ambos, tanto la ira como la justicia, se revela, es manifiesta. Dios nos lo hace saber, vienen de Él. Ahora, en temas anteriores, ya hemos hablado acerca de la redención total o de la salvación completa que los creyentes vamos a tener cuando el Señor regrese por segunda vez en el futuro. Pero la justicia de Dios también pertenece al presente y la obtenemos por medio de la fe. De manera similar, la manifestación de la ira de Dios en toda su plenitud es un asunto del futuro. Es escatológico. Se dará en el día del juicio final. Se dará en el día del Señor. Hace algunas semanas hablamos acerca de este tema. Pero también la ira de Dios tiene su manifestación en el tiempo presente. Y Pablo menciona que la causa decisiva de la ira de Dios es el menosprecio del amor de Dios por parte de los hombres. Es cuando los hombres ignoran a Dios a pesar de todos los beneficios y todas las bendiciones que recibimos de parte del Señor, del Creador. Veamos lo que dice Romanos 2:5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjense que los pecadores, aquellas personas que rechazan a Dios y viven en pecado, ellos mismos van acumulando cada vez más esa ira que ha de venir sobre ellos en el día del juicio. Ellos mismos por sus actos es que van acumulando, como dice, van acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, porque todos vamos a tener que dar cuentas un día delante de Dios de lo que hemos hecho. Ahora, el objeto de la ira se da por dos razones y en el texto que hemos leído lo menciona. En primer lugar, por la impiedad y también por la injusticia de los hombres. La impiedad tiene que ver con la falta de reverencia hacia Dios. No simplemente en términos de abandono, sino también de rebelión contra Dios. Es cuando el hombre se rebela contra Dios. No es que simplemente dice, bueno, yo no creo, no, sino que se rebela contra el Creador. Y la injusticia tiene que ver con la conducta viciada, con la conducta perversa del hombre hacia sus semejantes y por su falta de reverencia a la palabra de Dios. Vimos que la impiedad es falta de reverencia por Dios, la injusticia es que ellos se oponen a la palabra de Dios. Y estos hombres impíos son los que constantemente tratan de restringir la verdad por medio de su injusticia. O sea, no conocen de Dios, no creen en Dios, pero tampoco quieren que los demás crean. O sea, se oponen a todas las cosas. Una persona que trata de convencerse de que no hay Dios es un necio. Y cuando uno se ve confrontado con la voz de Dios al escuchar el Evangelio, es decir, la revelación especial, y el necio se resiste a creer,
su conciencia le advierte. Y al no creer, al seguir rechazando a Dios, su corazón se va endureciendo cada vez más. La conciencia nos habla. No es que nosotros no sepamos lo que estamos haciendo, pero cuando uno escucha la voz de Dios a través del Evangelio y uno rehúsa creer, su conciencia le habla y al negarse, el corazón se va endureciendo cada vez más. Y el mantenerse en ese rechazo hace que los hombres se vuelvan cada vez más necios. Todos los seres humanos somos seres religiosos. El ser humano es un ser religioso. Al rechazar a Dios, al no dejar que Dios tenga el lugar de preeminencia que por derecho le corresponde, esa persona que rechaza a Dios va a poner algo o a alguien en lugar de Dios en su vida, en su corazón. Leamos nuevamente el versículo 21, Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, ¿qué dice el texto? No le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y este rechazo no solamente es de ahora o no solamente del tiempo de Pablo, sino que se repite en cada generación. Y como dice al final del versículo 20, dice que y no tienen excusa. Nadie puede decir yo no sabía o yo no conocía nada de Dios. No, porque Dios se lo ha manifestado, Dios se lo ha hecho evidente, dice el texto. Ahora, cada uno en cada generación, ya sea un pagano del siglo I o un materialista del siglo XXI, todos han recibido el conocimiento de Dios y muchos han despreciado dicho conocimiento en favor de la idolatría. Y estoy hablando en sus distintas manifestaciones. Por lo tanto, todos aquellos que han ignorado y rechazado a Dios están bajo la ira de Dios. Cuando una persona rechaza la verdad de Dios, dice el texto que su mente queda entenebrecida. Cuando hablamos acerca de la verdad, nos referimos a Dios, al Creador. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es Dios. Así que cuando hablamos acerca de la verdad, estamos refiriéndonos, estamos hablando acerca de Dios. Por otro lado, cuando nos referimos a un ídolo o a cualquier criatura, podría ser el sol, la luna, las estrellas, porque hay gente de que aún ahora siguen adorando a los astros, siguen adorando al sol, distintas cosas. Pero cuando un ídolo o cualquier criatura es considerada como objeto de adoración, a estos objetos son llamados mentira o una mentira. Romanos 1:25 al inicio del versículo dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, cambiaron a Dios, reemplazaron a Dios por ídolos. El ídolo es considerado una mentira porque en la imaginación del adorador promete mucho. Sin embargo, nada aporta. Un ídolo no puede hacer absolutamente nada. Cuando el texto dice que su corazón fue entenebrecido, se refiere a que su corazón quedó sin entendimiento, es decir, oscurecido. Y lo único que puede hacer que una persona salga de esa oscuridad es la luz del Evangelio. Y por eso es que Pablo dijo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y fíjense, hermanos, que nosotros, todos los hombres, hemos sido creados para la gloria de Dios.
para glorificar a Dios. Todos los hombres tenemos ese impulso natural de adorar y depender de Dios. Pero cuando una persona rechaza a Dios, rechaza la verdad, ¿qué pasa? Va a terminar adorando a dioses falsos, porque dentro de la persona hay ese instinto, ese deseo de adorar, que es algo natural. Así que si rechazan a Dios y van a ir tras dioses falsos o van a creer en religiones idólatras inventadas por hombres. Romanos 1, 22 y 23 dice lo siguiente: profesando ser sabios, es decir, se creyeron sabios. ¿Y qué dice que pasó? Se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y este abandono de Dios en favor de objetos inferiores de adoración se va a dar de manera descendente, es decir, pueden empezar adorando a hombres, a otros hombres. Un ejemplo de esto, lo vemos en las escrituras, en la deificación del hombre, en el caso de Nabucodonosor. Como ustedes saben, Nabucodonosor tuvo varios sueños. En su primer sueño, eh, Nabucodonosor quería saber qué significaba lo que él había visto en sueños. Él había visto una enorme estatua. Daniel le reveló su sueño y le dijo que él era la cabeza de oro de esta estatua que él había visto en sueño. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Daniel había revelado lo que Dios quería mostrarle acerca del futuro, pero Nabucodonosor mandó levantar una estatua, una estatua de oro de él mismo y quiso que sus súbditos se postrasen ante ella. Y aquí vemos el orgullo del hombre al querer ser adorado. Y muchas veces eh, sucede eso, que uno tiende a mirar o adorar a los hombres, que es una criatura, en vez del creador. En tiempos modernos, tal vez las cosas han cambiado. El mundo occidental vive otro tipo de idolatría. Hoy en día se idolatra otras cosas. Se idolatra el dinero, el poder, la fama, etc. Y el humanismo ha introducido sutilmente la adoración del hombre, pero sin mucha ceremonia. Dios silenciosamente ha sido descartado y el hombre se ha colocado en el trono. Ustedes saben la situación que estamos viviendo a nivel mundial. No solamente la guerra, solamente la pandemia, sino que se habla acerca de una crisis alimenticia, se viene posiblemente una caída económica muy fuerte y distintas cosas. Tenemos distintos problemas a nivel mundial. Y los gobiernos y la gente está pensando, viendo qué se puede hacer para salir de todos estos problemas. Pero no está, el mundo no está buscando de Dios, no está buscando a Dios, sino que está pensando, ¿quién nos puede sacar de esto? Están poniendo sus ojos en los hombres. Desean que alguien o que los organismos mundiales sean quienes nos puedan sacar de todas esas situaciones, en vez de poner su confianza en el Señor. Vemos de que los hombres pueden sustituir a Dios por hombres mortales, pero también viene la próxima etapa, que no solamente
el hombre se adora a sí mismo o adora a otros, sino que también puede llegar incluso a adorar a los animales. Uno diría, pero a los animales, sí, tal vez acá no, pero ¿acaso no vemos en la India cómo es que adoran a las vacas, a los elefantes, a distintos animales? O sea, han llegado a tal punto de adorarlos. Y en la Biblia vemos que cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, se postró ante una imagen de fundición. El Salmo 106, versículo 20 dice que cambiaron su gloria, es decir, la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierro. Ustedes saben que cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, cuando él regresa, ve lo que su pueblo había hecho y le reclamó a su hermano Aarón, le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué esta gente está así? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué le dijo Aarón? Aarón le dijo, me dieron el oro y lo eché al fuego y salió este becerro. Pero no solamente quedó allí, sino que el pueblo mismo comenzó a decir, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Fíjense hasta dónde llegó el pueblo de Israel. Después de haber visto todo lo que Dios hizo, cómo es que abrió el mar rojo, cómo es que envió las plagas, cómo es que los sacó, cómo es que les proveyó sus alimentos, agua, todo. Pero van a llegar al punto de decir, Israel, este es tu Dios, refiriéndose al becerro de oro que habían hecho. Este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y podemos ver hasta dónde puede llegar el hombre cuando su mente queda entenebrecida, cuando su mente es oscurecida. Y en la Biblia vemos que al final de los tiempos, la adoración del hombre y la bestia se unirá durante el periodo de la tribulación. Nosotros leemos en la Biblia que la bestia, el anticristo, controlará el mundo en algún momento, cuando haya un gobierno mundial sobre la tierra. Y encontramos en la Biblia esta significativa declaración en Apocalipsis 13:18, que dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Todo empieza de la siguiente manera. El hombre deja de adorar a Dios y se comienza a adorar a sí mismo. El hombre cada vez se adora más, se envanece, se vuelve orgulloso. Y esos, lo vamos a ver más adelante, son las características de la conducta del hombre en los últimos tiempos. Y como el hombre ha abandonado a Dios y ahora se adora a sí mismo, será fácil para después adorar a la bestia. Leamos Romanos 1, versículos del 24 al 32. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, es decir, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, fíjense, ellos saben que habrá un juicio. Dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí vemos 3 veces la frase Dios los entregó, en los versículos 24, 26 y 28. Y para poder entender un poco mejor a qué se refiere este término o esta frase, leamos los siguientes versículos. Primera de Corintios 5:5. Primera de Corintios 5:5 dice, aquí está hablando Pablo. Pablo va a decir, entregad a ese tal, es decir, a ese hombre, entregar a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Primera de Timoteo 1:20 dice, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No podría al escuchar estos versículos decir, wow, pero qué fuerte de que una persona sea entregada a Satanás. Pero, ¿saben? Pablo lo hizo porque estos hombres habían caído en tal situación, en tal rebeldía, en tal pecado, que el fin de esta acción disciplinaria era que eso lo llevara al arrepentimiento, que ellos pudiesen volver al Señor. El propósito de entregarlos es para que ellos puedan ser reformados, para que ellos puedan ser corregidos, para que ellos vuelvan a poner su mirada en el Señor. La misma expresión es usada en el juicio de Dios sobre la nación de Israel por causa de su idolatría, por causa de sus pecados. Veamos Hechos capítulo 7, versículo 42. Pero Dios se apartó de ellos, está hablando acerca de su pueblo de Israel, y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Cuando el texto dice Dios los entregó, significa lo siguiente. Significa simplemente que Dios quitó sus manos de encima de ellos. Fíjense, cuando nosotros oramos, ¿qué le pedimos al Señor? O cuando estamos enfermos, decimos, Señor, pon tu mano sobre nosotros, Señor. Fortalécenos, levántanos, Señor. Pedimos su protección, pedimos su refugio, pedimos que Él sea sosteniéndonos en medio de los problemas. La mano del Señor está sobre nosotros. Pero cuando un hombre abandona a Dios, rechaza a Dios, entonces Dios simplemente quita su mano de encima de la persona y deja que su rechazo voluntario produzca sus feos resultados en sus vidas. No es que Dios los empuja, no es que Dios, no, simplemente Dios los deja. Ellos quieren eso, quieren vivir en su pecado, quieren vivir en esas pasiones desenfrenadas. Dios, ¿sabes qué? Quita su mano y dice, adelante, adelante, sigue. Eso es lo que tú quieres. Leamos el versículo 24, Romanos 1:24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Ya entendimos, ya sabemos a qué se refiere con Dios los entregó, pero dice, los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Esos deseos, esa lujuria, ya estaba en sus corazones desde antes. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En el Antiguo Testamento, vemos que Dios entregaba a su pueblo a las naciones vecinas por causa de su rebeldía,
por causa de su pecado, por causa de su idolatría. Pero esa no era la última palabra. Dios hacía eso con el fin que su pueblo pueda volver a Él, que volvieran a sus caminos. Dios permitía todas estas cosas porque los amaba, por amor a ellos. Y a veces es necesario, cuando uno no entiende, a veces es necesario que uno toque fondo para que pueda reaccionar, para que pueda darse cuenta de su condición perdida en la que se encuentra y pueda levantar sus ojos al Señor. ¿Cuántos de nosotros antes de venir a Cristo no tuvimos que tocar fondo? A lo mejor muchos no, pero otros sí, porque estábamos tan metidos en nuestras propias vidas, en lo que nosotros queríamos hacer, que tuvimos que llegar a cierto punto en el que dijimos, ya no puedo más. Y en ese momento levantamos los ojos al Señor y lo buscamos a Él. Y el Señor nos rescató. Y es lo mismo que sucedió con el hijo pródigo. ¿Qué pasó en la historia del hijo pródigo? ¿Acaso no sucedió eso? El hijo dijo, dame mi dinero, padre, y me voy. Y fue y gastó todo. Y cuando ya no tuvo nada, él reflexionó y volvió a su padre. Pablo escribió esta carta a los romanos desde la ciudad de Corinto. Y esta ciudad, la ciudad de Corinto, tenía una muy mala fama. Tenía una mala reputación por su inmoralidad y exceso sexual. El templo de la ciudad de Corinto contaba con más de 1000 sacerdotisas que promovían la lujuria, que promovían la prostitución. O sea, era una ciudad completamente perdida en cuanto a toda esta perversidad sexual. Y eso había influenciado, o sea, en todo ámbito de la sociedad. El versículo 26 dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y aquí el énfasis está en la perversión de sus relaciones sexuales. Las mujeres cambiaron, dejaron las relaciones naturales para ir tras el tipo de relación que va en contra de lo normal, de lo natural. Dice, cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y de la misma manera, versículo 27, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Debido a lo que estos hombres estaban haciendo, hombres y mujeres, Dios los entregó, Dios los dejó. La desviación sexual contiene en sí misma una recompensa, un castigo por el abandono de Dios y sus caminos. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el inicio, Dios los creó y los bendijo y les dio un mandato. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Génesis 1:28. Hoy en día se habla mucho o se escucha que hay una sobrepoblación mundial. No sé si ustedes han oído de eso. Se habla que hay una sobrepoblación mundial y que es insostenible la cantidad de gente, que dentro de algunos años ya no habrá agua, que ya no habrá esto, que ya no habrá el otro, y que si no pasa esto, que el cambio climático. Yo les pregunto, ¿acaso Dios no es soberano? ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Dios tiene el control de la naturaleza, no los hombres. Una de las cosas que se están haciendo para poder, para poder
supuestamente controlar la sobrepoblación, es indoctrinar a los niños. Pero no solamente es el único modo. Hay distintas formas como están haciendo con ese plan de poder reducir población. Pero uno de los métodos es indoctrinar a los niños en las escuelas. Y esa indoctrinación está generando tanto problema, tanto daño. Hay muchos niños, adolescentes, jovencitos confundidos que no saben realmente su identidad. Quieren malograr toda una generación. Quieren malograr prácticamente todo porque haciendo a los niños o poniéndole esta clase de idea, entonces no se van a, no van a tener hijos. La población para ellos va a ser controlada. ¿Por qué es de que se empuja tanto el aborto? ¿Por qué es que los gobiernos contribuyen tanto dinero a las agencias, a las ONG, a las clínicas que apoyan o que incentivan, promueven el, el aborto por la misma razón? Y otras cosas que están haciendo. ¿Y quién creen que está detrás de todo esto? El mismo diablo. El mismo diablo dirigiendo todo este plan global que tiene que ver con cosas que son realmente malas. Ahora, yo les digo algo, tenemos que cuidar mucho a nuestros niños. Tenemos que cuidar mucho a nuestros pequeños. Porque si nosotros no hablamos, no les enseñamos, ellos van a recibir información de otro lugar y van a crecer mal. Ahora, como les dije, hay muchos jovencitos, adolescentes confundidos y debemos de tener misericordia por ellos. Debemos tener misericordia y llorar mucho por ellos. Debemos de ayudarlos porque han sido engañados y a través de esta mentira han sido confundidos. Esto en realidad es una perversidad. Uno podría decir, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, yo no creo que eso sea posible. No creo, en realidad no. Cómo puede suceder eso? Yo les digo algo. ¿Qué pasa cuando los hombres cambian la verdad por la mentira? Es decir, cuando abandonan a Dios y se van tras dioses falsos. ¿Qué dice la Biblia? Que su mente queda entenebrecida, oscurecida. Y un hombre que tiene la mente oscurecida, ¿acaso no es capaz de todo? Por supuesto que sí. A veces nosotros podemos creer de que uno puede decir de que, bueno, uno es bueno, los hombres somos buenos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no hay nadie bueno. No hay ni un solo justo. Nosotros venimos a ser justos delante de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, pero no por nuestros méritos. Y Dios es quien nos va transformando y cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Yo podría decir que mientras que las cosas avancen, la iglesia es el último bastión, porque la iglesia conoce y tiene la verdad. Pero si la iglesia se queda callada, entonces, ¿qué piensan que va a suceder con nuestra sociedad? ¿Qué piensan que va a pasar con el país? ¿Qué piensan que va a pasar con el mundo? La iglesia tiene la responsabilidad de predicar la verdad de Dios, y orar para que la gente se vuelva de la oscuridad a la luz, para que la gente pueda ser salva. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Y tenemos que orar, y mucho, y más en estos tiempos. Leamos los versículos del 28 al 32. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia.
maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. La arrogancia del hombre pasa al frente en la expresión y no tuvieron a bien reconocer a Dios. No tuvieron a bien reconocer a Dios. Y por esa razón, Dios los entregó a una mente depravada. Dios simplemente dejó que hicieran las cosas que jamás deberían hacerse. Y cuando un hombre rechaza a Dios, ignora a Dios, se llena de toda clase de perversiones y viene a cometer estos actos, estos pecados que hemos leído en los versículos 29 y 31. Y ustedes pueden ver cómo está el mundo. ¿Acaso no hay más violencia? ¿Acaso no hay más corrupción? ¿Acaso no hay tantas cosas más? ¿A qué creen ustedes que se debe? A que el mundo se está alejando cada vez más de Dios. Y estas cosas se van a ver cada vez más. Porque mientras que los hombres, mientras que el mundo se aleje de Dios cada vez más, ¿ustedes creen que las cosas van a mejorar? Por supuesto que no. Las cosas van a ir de mal en peor, cada vez peor. La última carta que escribió Pablo fue segunda de Timoteo. Y en esta carta, Pablo le escribe a Timoteo que era como su hijo. Y en el capítulo 3 le habla, le dice acerca de cómo sería la conducta de los hombres en los últimos días. Y varias descripciones de los pecados que Pablo menciona en Romanos 1 se ve en 2 de Timoteo capítulo 3 acerca del estado de la sociedad en aquel tiempo. Leamos, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 4. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Ellos se van a idolatrar solitos, serán amadores de sí mismos, serán ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Como les dije, hermanos, yo siento que el mundo cada vez más se aleja de Dios y por eso vemos más inmoralidad y más injusticia en el mundo. Y esto se puede volver cada vez peor si los hombres no reconocen a Dios y vienen a Él. Pero hay algo más que debemos tener en cuenta. El versículo 32 nos dice que no solo son culpables los que cometen estos actos pecaminosos, sino también los que dan su aprobación a los que las practican. Uno no puede aceptar algo que está mal. Uno no puede aceptar. Ahora, yo les digo algo. Si bien es cierto, uno debe tener misericordia por todos. Una persona puede estar en un pecado, uno debe de orar por la persona, tener misericordia. Digamos que hay un jovencito que puede estar confundido en, en, en su identidad. Uno debe de orar, ayudarlo, tener misericordia.
porque Dios nos manda a tener misericordia por todos. Pero una cosa es tener misericordia, otra cosa es decir, está bien, siga adelante, te apoyo, te digo. No, porque tú estarías participando de las cosas y no se trata de eso. Se trata de ayudarlos, que puedan entender, conocer la verdad. De eso se trata. Y otras cosas, como por ejemplo, la mentira hoy en día, se está volviendo como algo normal. Ya no nos molesta. Uno nos puede decir, o digamos, el gobierno nos puede decir cosas que otros sabemos que es mentira y ya como si nada. Lo asumimos, lo tomamos. Y no es así. O podemos llegar a aceptar, incluso a aplaudir las cosas malas que los demás hacen. Y fíjense que aunque tú no hagas las cosas, tú también eres culpable si aceptas o animas a los demás a que lo hagan. Uno no puede decir está bien algo que está mal. Tú no puedes aceptar eso. Con amor, por supuesto, uno tiene que exhortar a las personas. Y si no conocen del Señor, tener misericordia al hablarle, pero tenemos que hacerlo. En vez de decirle, bueno, está bien, porque fíjense hoy en día, fíjense hasta dónde llegan las cosas. ¿Acaso cuando una persona hoy en día sale del closet, acaso no lo aplauden? ¿Acaso no le dice, qué bueno, qué valiente? Es así, no es así. Eso es incorrecto. Pablo, a través de este pasaje que hemos visto, nos muestra lo que es capaz de hacer el hombre cuando vive a espaldas de Dios. Un hombre que rechaza a Dios se vuelve necio. Su mente queda entenebrecida, es decir, en oscuridad. Pero Dios, en su misericordia, no solo quiere, sino que tiene el poder para rescatarlo a uno de esa oscuridad. Cuando uno acepta la verdad de Dios. Y al creer en Cristo por la fe, venimos a ser salvos. El Evangelio, queridos hermanos, tiene poder para salvar a todo aquel que cree. Y si hay alguien aquí que aún no conoce de Cristo, te digo que necesitas venir a Él. De otro modo, te vas a mantener o vas a estar bajo la ira de Dios. Pero tú tienes la oportunidad de escapar de ese terrible estado si tan solo vienes a Cristo y le rindes tu vida completamente a Él. Y eso es lo que hemos hecho muchos. Un día estábamos igual, pero el Señor nos rescató. Y si eres creyente, honra al Señor a través de tu vida. La palabra dice que habrá tribulación y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno. Romanos 2, versículos 9 y 10. Así que, hermanos, hagamos lo bueno, honremos al Señor y démosle gracias por todo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Amado Señor, a través de ella, Señor, tú nos muestras tu verdad. Y nosotros, bendito Señor, queremos mantenernos firmes en esa verdad, en tu verdad, Señor. No permitas que nos desviemos, Señor, al ver tantas cosas que suceden, Señor, que nuestra confianza puede estar puesta en ti, Señor. Y al ver cómo es que el mundo cada vez va de mal en peor, Señor, nosotros como tus hijos, como iglesia, tenemos la responsabilidad aún mayor de orar por nuestro país, de orar por todas aquellas personas que aún no te conocen. Amado Padre, danos sabiduría y gracia al momento de corregir a las personas, al momento de compartirles tu evangelio, Señor. Amado Padre, tu palabra
El Evangelio tiene poder para salvar a todo aquel que cree. Pon de nuevo en nuestros corazones, Señor, para poder hacerlo sin temor. Llegará un día, Señor, en el que a lo mejor no podremos compartir libremente tu verdad, Señor. Pero mientras que tengamos esa libertad, Señor, ayúdanos a poder hacerlo, Señor, a proclamar tu verdad, Señor, a los cuatro vientos. Te damos gracias por todo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y guárdanos, fortalécenos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.